Seguimos con el curso de Virtual Edu, de matemáticas para primero y segundo de ESO, operaciones con números enteros y fracciones. Hemos hecho hasta ahora el concepto, hemos visto los números enteros respecto también a los naturales y los racionales. Hemos hecho sobre todo ahora sumas y restas de números enteros y ahora vamos a empezar con la multiplicación de los números enteros. Multiplicación de los números enteros. Para multiplicar los números enteros se multiplican los signos y los coeficientes. Aquí tenemos los cuatro posibles casos, que son positivo con positivo, 3 por 5, obviamente no hace falta, da 15 positivo. Cuando es uno positivo y otro negativo, más 3 por menos 5, más por menos da menos, y 3 por 5 da 15, da negativo. Menos 3 por más 5, menos por más da menos, y da otra vez menos 15. Cuando son los dos negativos, menos por menos da más y por lo tanto da más 15. O sea, igual que más o menos con la suma, cuando multiplicamos o dos números positivos o dos números negativos, da positivo. Y cuando es uno positivo y otro negativo, queda negativo. ¿Vale? O sea que basta que haya un signo negativo para que quede negativo y cuando son los dos, digamos que como si se contrarrestara. Tenemos como ejemplo el 3 por menos 2 da menos 6, cuando es positivo el signo no hace falta ponerlo, y aquí el 5 por menos 1 da menos 5. Cuando hay un número negativo, queda negativo. El punto este de aquí significa por. No ponemos la X a veces porque se confunde con la letra X cuando llegamos a ecuaciones. El 3 por menos 2, aquí un punto, si no tendría que haber un más o un menos. Nuevos casos, pues aquí tenemos el menos 5 por 2, da menos 10, uno positivo y uno negativo. Los dos negativos, menos 4 por menos 3 dará positivo más 12 y el normal 6 por 5, 30. Cuando el número es negativo se pone entre paréntesis. ¿Por qué se pone entre paréntesis? Para distinguirlo, no confundirlo con el signo de la multiplicación. No confundirlo con una resta. No es lo mismo multiplicar un número negativo que restar. Aquí pone por menos 3, mientras que si no ponemos el por o no ponemos el paréntesis sería menos 3. Hacemos entonces ahora los siguientes ejercicios. Una vez más, si quieres puedes darle al pause y intentar hacerlos tú antes de que los corrijamos. Vamos pues ya a corregirlos y entonces iremos poniendo aquí el resultado. 7 por menos 1, 1 positivo, otro negativo da menos 7. 7 por menos 2, 1 negativo, otro positivo da negativo, 7 por 2, 14. Y cuando son los dos negativos, menos 7 por menos 2 da 14 positivo. Menos 3 por 2, menos 6 negativo. 8 por 2, los dos positivos, 16. 8 por menos 2, 8 por 2, 16. 1 negativo queda negativo, que es lo mismo que menos 8 por 2. Menos 8 por 2 da también menos 16. Si nos fijamos, 8 por menos 2 equivale a menos 8 por 2. O sea, basta que uno de los dos sea negativo para que el resultado sea negativo, y da igual que sea negativo el 8 o negativo el 2. Y, sin embargo, cuando es menos 8 por menos 2, los dos negativos, queda positivo, 16. Podríamos decir entonces ahora que el 8 por 2, los dos positivos, equivale a los dos negativos multiplicados. Dos números negativos da uno también positivo. Seguimos con el resto de ejercicios. Es relativamente fácil multiplicar 5 por menos 4, menos 20, 1 negativo. Menos 2 por 7, 2 por 7, 14, 1 negativo, menos 14. Menos 5 por 9, menos 45, 1 negativo. Y 9 por menos 5, igual que antes, también da menos 9 por 5, 45. Aquí, caso, pues 6 por 0 es 0, menos 3 por 0, el elemento neutro de la multiplicación. Cuando multiplicamos un número por 0, sea positivo o negativo, da 0. Por lo tanto, ponemos ya el 0. 7 por menos 4 tenemos menos 28, 1 negativo, menos 5 por 4, menos 20, y menos 5 por menos 4, 20 positivo. Los dos negativos quedan positivos. A multiplicar por menos 1 nos da el menos 12. Este sería el caso del elemento opuesto de la multiplicación. El menos 1, cuando multiplico por menos 1, obtengo el elemento opuesto, que es el mismo número, el 12, con el signo cambiado. Y viceversa, si al multiplicar el menos 12 por menos 1, también me daría 12. Al multiplicar por menos 1, me cambia el signo del número.
Menos 4 por 2 seguimos con menos 8, 2 y que es equivalente a 2 por menos 4 y a menos 2 por 4, menos 8, y el 4 por menos 2 también da menos 8. Vemos ahora aquí en esta fila qué es lo que ha sucedido. Todos dan menos 8. Entonces el menos 4 por 2 que está aquí equivale al 2 por menos 4. Esto sería la propiedad conmutativa. Cambio el orden de los factores y no altera el producto. Menos 4 por 2 igual a 2 por menos 4. Y lo mismo sucede aquí. Aquí el que era positivo es el 2 y el que es negativo es el 4, y aquí lo que hacemos es al revés. El negativo es el 2 y el positivo es el 4. Y aquí vuelve a ser la propiedad conmutativa. Este es lo mismo que este, el orden de los factores no altera el producto. Cambiamos de orden, primero uno, después otro, y no cambia el producto. Fijamos también que aquí en este caso tenemos que cuando el número es positivo, como este 4, pues no hace falta poner el paréntesis. En cambio sí que ponemos el paréntesis siempre cuando es número negativo y multiplicamos para no confundirlo con una resta. 8 por menos 1 nos da menos 8. Menos 1 por 8, propiedad conmutativa, es el mismo que antes, también nos da menos 8. Cuando son los dos negativos, cambia el signo, y 8 por 8, 8 por 0, da 0. Aquí tenemos, en este caso, el elemento sería el opuesto. Vamos a hacerlo en verde. 8 por menos 1 sería el opuesto, que da el mismo número con signo cambiado. Lo mismo que el menos 1 por 8 da el 8 con el signo cambiado. Y si multiplicáramos menos 1 por menos 8, también es el opuesto, porque el opuesto de menos 8, que es negativo, es el 8 en positivo. Y este sería el elemento neutro. 8 por 0 da 0. Cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces 12 por menos 3, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3 con el signo negativo, pues menos 36. 11 por menos 2, menos 22. Menos 2 por menos 2, los dos negativos queda positivo, 4. Y menos 3 por menos 3, los dos negativos queda positivo, 9. Aquí tenemos un 25 positivo, aquí tenemos un 7 positivo. Aquí vuelve a ser el caso del elemento opuesto, el menos 1, cuando multiplico por menos 1 da el mismo número con el signo cambiado. Y el 9 por menos 2 sería 18, los dos negativos queda positivo, y 9 por 2, 18. Y aquí en este último caso vemos que es equivalente multiplicar los dos números negativos o los mismos dos números en positivos. Ambos dan el 18. Hemos visto pues entonces a la multiplicación, entonces vemos que multiplicación según cómo es más fácil que sumar o restar. Pasamos a la página. También, igualmente que en el caso de la suma, se pueden multiplicar más de dos números. Y aquí tenemos un ejemplo que sería este, el menos 3 por menos 2 por 5. Podemos multiplicarlos todos a la vez, o primero 2, que sería este caso, primero estos dos, que es menos 3 por menos 2, los dos son negativos, queda 6 positivo, que está aquí. Este es el 6. Y lo multiplicamos por 5, que pone aquí, y 6 por 5 da 30. Podemos multiplicarlos todos a la vez. Multiplicamos por una parte los signos y por otra parte los números. Aquí hay un menos, y aquí hay un más que no se pone, porque cuando hay más no hace falta ni poner el signo ni el paréntesis, ya se supone. Entonces menos por más, son los tres signos que hay. Menos por menos da más y más por más da más, por lo tanto nos quedará más. Luego multiplicamos los números, 3 por 2, 6 por 5, 30, y da el mismo resultado. Se puede multiplicar por partes o directamente todos a la vez. Aquí tenemos otro caso, que es el menos 5 por menos 1 por menos 3. Menos por menos más y más por menos menos, queda negativo. Aquí tenemos dos signos negativos, menos por menos quedará más y queda más. Aquí tengo un signo negativo, más por menos queda menos, y aquí los tres positivos. Con esto en el fondo, y siempre el resultado será 5 por 1, 5 por 3, 15. Y entonces aquí lo que vemos es que cuando hay todos positivos es positivo. Cuando hay uno negativo, queda negativo. Y cuando hay tres negativos, también queda negativo. Pero entonces cuando hay dos negativos, queda positivo. O sea, cuando hay un número par de signos menos, se anula. Menos por menos, más. Si hay 2, 4, 6, 8, si es impar, 1, 3, 5, 7, pues quedará negativo. Entonces pasamos aquí ahora a hacer el cálculo
igual que hemos hecho antes, pues dar pausa y ir haciendo los ejercicios y luego lo corregimos. Vamos a corregir entonces ya esto. 5 por menos 2 por menos 4. Primero hacemos el signo. Menos por menos queda más. 5 por 2, 10. 10 por 4, 40. 40 positivo. 5 por menos 2 por menos 4. Como son siempre los mismos números, sabremos que da 40. Y lo único que varía aquí es el signo. Como hay un signo menos, quedará menos y dará menos 40. Y el 5 por 2 por menos 4, igualmente, seguirá siendo hay un signo menos, queda menos. Aquí, en este caso, hay tres signos menos. Tres signos menos impar quedará negativo. Menos, y 5 por 2 por 4, igual es el mismo número, 40. Menos 3 por menos 1 por menos 2. El número multiplicamos 3 por 1 es 3, 3 por 2, 6. Y el signo, como hay 2, menos por menos más, se anulan y queda más 6. Y en este, el número seguirá siendo el 6, pero hay dos números negativos también, por lo tanto, sigue siendo también 6 positivo. Da igual que los dos números negativos sean los dos primeros o cualquiera de ellos. Aquí tenemos solo un signo menos que dará negativo. Menos, y 6 por 5, 30, 30 por 3, 90. Pues menos 90. Seguimos aquí multiplicando. 7 por 2, 14, y 14 por 4, 4 por 4, 16, 4 por 4 y una 5. 56, un signo menos. Y lo más importante es ahora fijarnos en el signo, al número me puedo equivocar. Bueno, 3 por 2, 6 los números y 6 por 9, 54. Como hay un signo menos, queda menos. De un menos queda menos. Cuando hay dos, como en este caso, se anulan y quedará positivo. 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Dos signos menos se anulan, quedará positivo. 5 por 2, 10, 10 por 7, 70, positivo. Aquí 3 por 3, 9, por 3, 27. Como hay tres signos menos, menos por menos da más, pero queda un tercer menos, queda menos. Y número impar de signos queda negativo. Aquí, como hay 2, queda positivo. 5 por 5, 25, por 5, 125. 2 por 2, 4 por 2, 6, queda negativo. Menos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. Menos 8. Aquí, ¿qué tenemos? Un signo negativo quedará negativo. 10 por 3, 30 por 2, 60. Menos 1 por menos 1 por menos 1. Tres signos negativos quedará negativo, menos 1. Aquí da igual el número de signos negativos, pues siempre que hay un 0, elemento neutro dará 0, por lo tanto ponemos ya el 0 y da igual si es más o menos porque el 0 no tiene signo. Y aquí tenemos ahora 4 números. Entonces, como hay 4 números, pero hay un número par de signos menos, el menos este de aquí por el menos este quedará más, y los otros son todo más, por lo tanto quedará más. Y ya multiplicamos 3 por 2, 6, y 6 por 6, 36. Positivo. Aquí tenemos el 5, por 1 por 1 por 1 dará 5. Lo único que veremos es el signo. 1, 2, 3, 4. Número par, se anulan. Cada 2, menos por menos da más, por lo tanto quedará 5 positivo. En el fondo aquí estamos en 5 por el opuesto, queda menos 5. Por el opuesto, más 5. Por el opuesto, menos 5. Por el opuesto, más 5. Cada vez que multiplico por menos 1 le cambio el signo. Si le cambio dos veces el signo me queda el mismo. Y aquí el último también hay 4 signos negativos, quedará positivo. 4 por 2, 8, y 3 por 2, 6, 6 por 8, 48. Y positivo. Y en este de aquí, que están dos signos negativos, también se compensan menos por menos más, y entonces nos queda 3 por 2, 6, 4 por 2, 8, 6 por 8 también será 48 positivo. Hemos cambiado aquí en este caso, bueno, es la conmutativa respecto a la anterior y cambiado dos signos. Propiedades de la multiplicación de números enteros que ya hemos visto con estos ejemplos que hemos hecho antes. La propiedad hemos llamado la conmutativa, que veremos que es A por B igual a B por A. El orden de los factores no altera el producto. Cuando yo cambio 3 por 5 igual a 5 por 3. En el caso de ser negativos, menos 3 por 2 igual a 2 por menos 3. Da lo mismo. Propiedad asociativa, igual que en la suma, teníamos que la propiedad asociativa da igual sumar primero dos números y luego el tercero o al revés. En este caso es multiplicar los dos primeros por el tercero, por el segundo, o multiplicar primero por el producto del 2 y el 3. En este caso el ejemplo que tenemos aquí es 5 por menos 3 por 2. Yo me multiplico los dos primeros, 5 por menos 3, o aquí en el segundo caso multiplico primero menos 3 por 2, que da menos 6, luego multiplico por 5 y en los dos casos vemos que nos dará lo mismo. Elemento neutro, que también lo hemos revisado en los ejercicios anteriores,
teníamos que es el 1, cuando multiplico por 1 queda lo mismo. Y el opuesto, el elemento opuesto es el menos 1, cuando multiplico por menos 1 me da el elemento cambiado. Y luego estaría el 0 como propiedad, que es cuando multiplico por 0 que queda 0, que es distinto. El elemento neutro es que si lo multiplico, en la suma el elemento neutro es el 0, sumo 0 y me queda lo mismo. La multiplicación multiplico por 1 y queda lo mismo, 5 por 1 es 5. Pero el 0 es el elemento que multiplicándolo me da resultado, da siempre 0. Entonces, escriba lo del número la propiedad que cumple. Tenemos aquí estos tres casos y vamos a ir viendo. El primero, 3 por menos 7 igual a menos 7 por 3. Esto será la propiedad conmutativa. Menos 8 por 1 igual a menos 8. Este será el elemento neutro. Multiplico por 1 y queda el mismo número, el menos 8. Este de aquí, que es largo, vemos que primero multiplica el menos 3 por 2 y luego por menos 2, mientras que aquí lo que hace cambia el paréntesis. El paréntesis indica primero hago esta operación y en el paréntesis de aquí dice primero hago multiplico los 2 segundos. Por lo tanto, esta es la propiedad asociativa. 3 por 1 igual a 3 vuelve a ser el elemento neutro. Que teníamos que poner, haber puesto, por ejemplo, el caso de 3 por 0 para que nos dé 0. Y aquí tenemos menos 5 por menos 1 igual a menos 1 por menos 5 es lo mismo cambiado de orden. Será la propiedad conmutativa y aquí cambiamos el 2 por 3 por 7, el paréntesis lo ponemos primero, hacemos los dos primeros, los 2 segundos, esta es la propiedad asociativa. Seguimos avanzando. Ya tenemos el caso este para rellenar los huecos. Puedes dar pausa, intentarlo tú primero y luego lo resolvemos. Vamos pues ya a poner el resultado. Aquí lo que tenemos es que menos 3 por algo igual a 5 por menos 3 será la propiedad conmutativa. Ponemos un 5. Aquí para que nos dé 0 será un 0. Y aquí para que nos dé el mismo número será un 1. Menos 6 por algo para que dé el mismo número con signo cambiado será el opuesto, que será el menos 1. Para que nos dé un 0 será siempre el 0. Y para que nos dé el opuesto, menos 1 por 4 para que nos dé el menos 4. Aquí 6 por menos 9 igual a menos 9 por 6, esto será el opuesto. Y la conmutativa, el por 6 obviamente aquí el paréntesis no haría falta. 4 por algo para que dé menos 8, esto pues simplemente será menos 2. Y aquí el 4 para que nos vuelva a dar 4, el elemento neutro el 1. Multiplico 1 y queda lo mismo. 6 por aquí algo para que me dé el negativo será el menos 1, elemento opuesto. Y para que me dé 0 será el 0. Y menos 7 por menos 2 por algo para que dé 0. Tiene que ser 0. Para que dé 0 siempre uno de los factores tiene que ser 0. Y basta con que sea solo 1. El menos 5 por menos 3 da más 15. Por lo tanto, para que me quede menos 15 tengo que cambiarle el signo, elemento opuesto, el menos 1. Aquí también nos quedará negativo, necesitamos que sea impar el número de menos. Por lo tanto, aquí tendría que haber un menos. Menos 2 por menos 4 da 8 positivo, por menos 1 da menos 8 positivo. Y 2 para que dé 4, un 2. Seguimos entonces ahora con la propiedad distributiva. Propiedad distributiva de la multiplicación con respecto de la suma. Tenemos relación a la multiplicación con la suma o la resta. Antes hemos hablado primero de la suma de números enteros y ahora tenemos la multiplicación con respecto a la suma o la resta de números enteros. Estamos aquí incluyendo las dos cosas, la suma y la multiplicación. ¿Qué dice aquí la propiedad distributiva? La propiedad distributiva lo tenemos aquí. A por B más C igual a por B más A por C. En el caso la resta sería A por B menos C, entre paréntesis, igual a A por B menos A por C. Vamos a ver aquí, lo que estamos haciendo es, el paréntesis significa, uno, que primero hay que hacer la operación del paréntesis. Primero habría que sumar B y C. Puedo sumar B y C y lo que me dé multiplicarlo por A, o multiplico A por B y me queda AB. Y luego lo sumo, el signo más va a parar al más, y luego A por C y me da A por C. En el fondo, lo que nos está diciendo esto es que el A, que está aquí delante,
multiplica a todo el paréntesis, tanto a la B como a la C. Y la resta es lo mismo cambio. Vamos a hacerlo aquí con un ejemplo. Y tenemos el 3 por 5 más 2. Forma directa de hacerlo será primero sumo el paréntesis, 5 más 2, 7, y 3 por 7, 21. Esto sería directamente. Y en cambio la propiedad distributiva nos dice, esto también se puede hacer multiplicando, tal como está aquí indicado en 3 por 5, que da, bueno, está puesto aquí 3 por 5, sería 15. Más, porque aquí pone signo más, 3 por 2, que da 6. Y 15 más 6 da 21. Vemos que da el mismo resultado, sea sumando primero el paréntesis o aplicando la propiedad distributiva de la multiplicación respecto de la suma. La propiedad distributiva incluye dos operaciones, la multiplicación y la suma. Vamos a hacer el mismo caso, el siguiente, con la resta. 2 por 6 menos 1. Si lo hago directamente, primero hacemos el paréntesis, 6 menos 1, 5. Ponemos aquí 2 por 5, directamente nos da 10. Y ahora vamos a aplicar de nuevo la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma. Multiplico 2 por 6, que dará 12, que está aquí. Menos. Y 2 por 1 da 2. Y 12 menos 2 da 10. Aquí tenemos el siguiente caso, hacemos dos más, por una propiedad a veces un poco más complicada de entender que las otras que hemos visto antes. Aquí 6 que multiplica al menos 3 más menos 2. 6 por menos 3 más menos 2. ¿Qué dice la propiedad distributiva respecto a la suma? Que multiplico primero el 6 por el menos 3, que dará menos 18, que está aquí, más, este más va a parar aquí, y el 6 por el menos 2, que da menos 12, que va a parar aquí. Y aquí tenemos el menos 18 más menos 12. Ahora, aplicando las reglas de los signos, aquí tendríamos que más por menos dará menos. Aquí pondremos un menos, ponemos en rojo para que se vea. Y si ponemos aquí un menos, nos quedará menos 18 menos 12 menos 30. Los dos son negativos, se suman 18 y 12, 30 y queda negativo. Y ya el último caso de ejemplo. Aquí podemos liarnos más con los signos si están incluidos o no dentro de un sitio. Hacemos entonces el último caso y tenemos que el menos 4 por 5 menos menos 3. ¿Qué podríamos hacer? Primero quizá es el menos menos 3, convertirlo directamente, podríamos aquí poner un más 3. Quitar los dos menos y convertirlo en un más. Pero bueno, vamos a hacerlo tal como está hecho, para que veamos cómo sale. Menos 4 por el primero, que es 5, dará menos 20. Lo ponemos aquí, ponemos el paréntesis para que se vea que es el menos. Luego el menos este de aquí, del paréntesis, va a parar, es este menos de aquí. Y luego tengo otra vez que multiplico el menos 4, vamos a cambiar de color para que se vea la segunda. El menos 4 lo multiplico por el número que es menos 3. Menos 4 por menos 3, estos dos negativos, que da el número 12 en positivo. Como es positivo, no necesita paréntesis. Pues ahora ya nos queda menos 20 menos 12, los dos son negativos, se suman, 20 y 12, 32, y queda con signo negativo. Pues ahora vamos a hacer ejercicios de aplicar la propiedad distributiva. Vamos a hacer directamente o no. Y tenemos todos eso. Puedes dar pausa y hacerlos ahora tú por tu cuenta. Y enseguida los corregimos. Como hemos dicho, aplicar la propiedad distributiva no lo vamos a hacer directamente, sino aplicando la propiedad distributiva. La propiedad distributiva sería 4 por 5, 20, más 4 por 2, 8, igual a 20 más 8, 28. Siguiente caso, tenemos 3 por 7, 21, menos 3 por 2, 6. 21 menos 6, 15. Aquí tenemos menos 3 por 3, que da menos 9. Y luego ponemos el signo más, y menos 3 por 2 da menos 6. Ponemos paréntesis por menos 6
tenemos aquí, vamos a hacer ahora el menos 3 por 3 más 2. Multiplicamos el primero, menos 3 por 3 da menos 9 negativo. Luego ponemos el signo más del paréntesis. Y luego multiplicamos menos 3 por 2. Menos 3 por 2 da menos 6. Ponemos el paréntesis, ¿para qué? Porque es un número negativo. Ahora ya aplicando la regla de los signos, más por menos dará menos, 9 y 6, 15, menos 15. Seguimos ahora aplicando la propiedad distributiva siempre. Entonces será menos 3 por 6 dará menos 18 el primero, el menos del paréntesis, luego multiplicamos el menos 3 por 4. Menos 3 por 4 da menos 12. Aquí vamos a hacerlo, el menos con el menos quedará más, y 18 más 12, 8 y 2, 10, 1 y 1, 2, dará 30. Aquí este caso lo podemos hacer de dos maneras, vamos a hacerlo de las dos maneras. Una era, hemos dicho, multiplicar el menos 3 por 6, que da 18. Y este menos sería el menos de aquí, el del medio, y luego multiplico otra vez el número, menos 3 por el número ya, por el 4, que da menos 12. Podemos hacerlo directamente, que quizá es más sencillo. Vamos a hacerlo ahora de otra manera, que también es válida. Multiplico el menos 3 por 6 y me da 18. Y aquí esto está mal, ¿eh? El 18 este debería llevar un signo menos. Menos 3 por 6 da menos 18. Esto está mal el resultado. Y lo que quería decir es que luego el siguiente número, en lugar de poner aquí este signo menos, directamente multiplico el menos 3 por menos 4, que da más 12. ¿Vale? Equivalente. Entonces, menos 3 por 6 menos 4, lo que vamos a hacer es quitar el resultado este que estaba mal y volver a hacerlo. Lo vamos a volver a hacer de la segunda manera, que hemos dicho que es, multiplico directamente menos 3 por 6 da menos 18, y el menos por menos quedará más, 3 por 4, 12, más 12. Y el menos 18 más 12 ahora da 1 positivo y negativo se restan, la diferencia es 6, negativa porque dan el 18. Aquí el 8 por 4 menos 1, podemos hacerlo directamente, el 4 menos 1 daría 3, 8 por 3, 24, o la propiedad distributiva sería 32 menos 8, que nos tiene que dar también el 24. Y el 8 por 4 más 1 sería 8 por 5, 40, o, aplicando la propiedad distributiva, sería 8 por 4, 32, más 8, que efectivamente también dará 40. Propiedad distributiva aquí será 7 por menos 6, 6 por 7, 42, menos 42 negativo, y más 3 por 7, 21 positivo. En el siguiente caso el 42 vuelve a ser positivo, y el más menos 3 aquí lo que vamos a hacer ya directamente es aplicar la regla de los signos y poner más por menos. Aquí pondríamos un menos. Si esto es un menos, equivalente a los dos, 7 por menos 3 dará menos, 7 por menos 3 dará menos, 7 por 3, 21, menos 21. Estamos 22 y 21 y nos dará el mismo resultado que hubiéramos aquí calculado. 6 menos 3 da 3, 7 por 3, 21. 22 menos 21, efectivamente también nos da 21. Aquí aplicamos la propiedad distributiva, evidentemente hay que aplicarla, esto ya lo veremos, 5 por x será 5x, cuando veamos lenguaje de ecuaciones saldrá mejor, más 5y. Aquí el 5, esto queda más interesante, 5 por x da 5x y 5 por más y da 5y. Y aquí lo mismo, pero sería en el 5x, 5 por x da 5x, y ahora sería menos 5y. Menos 1 por 2 por menos 1, aquí habría que hacerlo directamente, pero si tenemos la propiedad distributiva, menos 1 por 2 da menos 2, y menos 1 por menos 1 da más 1. Luego sumamos menos 2 más 1 y daría menos 1. El menos 2 por a más b, entonces menos 2 por a da menos 2a, y menos 2 por más b da menos 2b. Recordamos aquí lo que hemos hecho antes, el menos 2 por a da menos 2a, y el menos 2 por más b da menos 2b. Aquí tendríamos el caso que sería menos 3 por menos 2, o sea, 6, los dos negativos se van. Y luego aquí podemos multiplicar, ponemos el más en este caso, porque ahí está el más del paréntesis, luego multiplicamos el menos 3 por el menos 4. Menos 3 por el menos 4
da menos por menos más 12. 6 más 12 quedará 18. Si sumamos aquí el menos 2 con el más menos 4, el más por menos queda menos 2 menos 4 da menos 8. Y el menos 8 por el menos 3, los dos negativos, da el 24 positivo. Vemos que da lo mismo, ¿no? Aquí tenemos una propiedad aplicado a tres casos. Propiedad asociativa, vemos que multiplicamos 2 por 5 más 7 menos 3 es 2 por 5 más 2 por 7 más o menos 2 por 3, menos 6. En este caso, el ejemplo que tendríamos aquí nosotros abajo, si lo hacemos con los números, nos quedará 3 por 6 da 18, 3 por menos 2 da menos 6 y 3 por más 1 da más 3. 18 menos 6 da 12, 12 más 3, 15, si no nos hemos equivocado podemos comprobarlo, 6 menos 2 da 4, 4 más 1, 5 y 5 por 3, 15. Vale. Y aquí lo mismo, aplicando propiedad distributiva, sería menos 2 por 5, que da menos 10. El menos 2 por más menos 3, podemos ya ponerlo directamente, el más por menos aquí queda menos y menos por menos queda más, vamos a poner directamente ya aquí el más 6. Estamos multiplicando a la vez los tres signos, más 6, y el menos menos 2 de aquí daría más, por el menos daría menos 4. Y recordad que lo podemos hacer por partes, los signos o todos seguido. Aquí pues calcularíamos el resultado. Volvemos a hacerlo, menos 2 por 5, menos 10, negativo, vale. Menos 2 por más menos 3, que es más por menos por menos da más. Este más por menos quedaría menos y el menos con este menos más. Y luego por último, aquí quizá también podríamos cambiar el menos por menos, primero simplificarlo, poner simplemente un más, y el menos de aquí por el más de aquí da menos aquí. Y se resuelve. Bien, y dejamos para el siguiente parte o tema el tema de sacar factor común. Dejamos aquí el tema 3 de operaciones con números enteros y fracciones de primero y segundo de ESO, patrocinado por Editorial Casals.